el día de hoy vamos a predicar los versículos del 2 al 4. Ya estamos avanzando en esto, ¿no? Pero vamos a leer desde el versículo 1 para que tengamos un contexto más amplio, como ya lo vimos la semana pasada y antepasada. Dice Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Padre, te pedimos tu ayuda el día de hoy una vez más. Y no nos cansamos de dirigirnos a ti, pues es el privilegio mayor que el ser humano puede tener y estamos sumamente agradecidos por ello. Y también te damos muchísimas gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Salvador, tu Hijo, a quien enviaste a que diera su vida por nosotros. Y Señor Jesucristo, gracias por haber sido obediente hasta la muerte. Gracias también por habernos dado salvación y no habernos dejado huérfanos, pues enviaste a tu Espíritu Santo para que el día de hoy nos ayude, abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros oídos, a lo que tengas para nosotros. De antemano lo recibimos por fe y te damos muchas gracias por tu hermosa palabra, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y estos 3 versículos que vamos a predicar el día de hoy son trascendentales en lo que es el entendimiento del Evangelio de Jesús. Y quiero empezar así. Quiero empezar diciéndoles lo siguiente. El día de hoy, y no quiero de ninguna manera y por ningún motivo dar por hecho que Misión de Gracia es la iglesia perfecta. De ninguna manera quiero que quede eso bien claro antes de yo empezar a hablar, porque haré mención de que el día de hoy estamos rodeados, no estoy hablando literalmente o geográficamente, pero estamos rodeados de iglesias donde se predica un evangelio en el que se te hace creer algo que la Biblia no únicamente no enseña, te enseña lo contrario. Ese evangelio de la prosperidad que le ha hecho creer a la gente que si creen en Jesucristo van a ser felices, van a estar sanos y van a ser ricos. Esa es la gran mentira que el diablo le presentó al Señor Jesucristo cuando estaba en el pináculo del monte diciéndole a Jesús: te doy toda la gloria de los reinos, te doy todo el poder de ellos, si solamente te postras y me adoras. Entonces, gente al día de hoy, por razones que al final del sermón iremos a comprender, esa es mi oración y mi deseo, iremos a ver que no hay otro evangelio, pero ese es una caricatura, como les expliqué el domingo pasado, del evangelio. Esa es una distorsión. Si alguien te promete algo que la Biblia no te está prometiendo, entonces te están engañando. Y muchos pastores, desafortunadamente, por muchas razones, han creído a este evangelio de la prosperidad o el de la inclusión, donde no importan tus hábitos de vida, tus preferencias, de vivir en pecado, en rebelión contra Dios, no hay diferencia en tu relación con Dios, pues Dios ama a todos. Tampoco enseña eso la Biblia. Entonces la iglesia, todos, aún los que estamos aquí, hemos sido de una manera u otra contaminados creyendo cosas acerca del mensaje que Dios le ha dado al mundo. Un mensaje que se ha distorsionado y que le ha hecho creer a mucha gente que pueden vivir, como les decía hace un momento, como quieran, y que al final de cuentas el día que mueran Dios los va a recibir en el cielo. También se ha presentado un evangelio en el que
tú tienes que ser bueno, tú te tienes que portar bien, tú tienes que hacer obras, tú tienes que esforzarte en ser cada vez mejor, pues vas a la iglesia y en la iglesia escuchas mensajes que para muchos pueden verse o tomarse por parte de personas como la plática motivadora de la semana, en la que si no voy a la iglesia, entonces en la semana traigo las baterías bajas. Lo mismo con la lectura de la Biblia, yo no leo la Biblia y entre semana ando decaído, no oro y lo mismo. Hay un evangelio que se ha presentado que es una distorsión que ha llevado a muchos cristianos el día de hoy a vivir vidas no solamente incompletas, sino infelices, que los llevan a luego decepcionarse del cristianismo que un día les presentaron, porque tal vez no se les haya presentado completamente o se les presentó de una manera falsa. Entonces, el día de hoy, mi deseo es que todos entendamos las buenas noticias de salvación de Dios para el hombre. El evangelio, las buenas noticias han salido de la boca de Dios para todo el hombre. Y el hombre no lo ha entendido. Lo ha tratado de acomodar a su conveniencia. Entonces, el Espíritu Santo de Dios guía al apóstol Pablo a que escriba. Acuérdense esto, el autor del libro de Romanos es Dios, el subautor es Pablo. Está el Espíritu Santo de Dios guiando a Pablo. Pablo está escribiendo, dirigido por el Espíritu Santo, y escribe estas palabras que todas y cada una de ellas están inspiradas por Dios. Por eso cuando leemos la palabra nos ponemos de pie. Esta es la palabra del Dios vivo. Y dice Hebreos 4:12 que su palabra es viva y eficaz. Está viva. Jesucristo es el verbo de Dios. Está vivo. Nos está hablando. Y es importante que nosotros, a la hora de que nos presentamos delante de la palabra de Dios, tengamos una actitud de reverencia y digamos, Señor, yo estoy aquí para escuchar lo que tú me quieres decir, lo que has dicho, lo que vas a seguir diciendo a través de tu palabra en mi vida, hasta el día que tú me llames. Ya no se va a escribir algo más. Si alguien se cree decir un apóstol de los modernos, hablamos la semana pasada, te recomiendo que veas la predicación. Los apóstoles originales tenían, los que estaban con Jesús, el poder y la autoridad de hablar, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, y se quedó escrito como palabra de Dios. Entonces aquí está el apóstol Pablo escribiéndole a una iglesia en la que había una cantidad tremenda de gente que había vivido una vida sumamente inmoral, una vida muy perdida, y que había llegado el evangelio de Dios a este lugar. Y cuando empieza Pablo a escribirles, les dice que viene a hablarles del mensaje de Dios. Dice el versículo 1, dice, apartado para el evangelio de Dios. Estas no son las buenas noticias de Pablo, son las buenas noticias de Dios. ¿Qué es en parte las buenas noticias que Dios le da al hombre? Es esto, que lo que era imposible para el hombre, Dios lo ha hecho posible por medio de la fe en la persona del Señor Jesucristo. Llegar al mismo Dios. Entonces, nosotros estaremos viendo cómo al manifestarse Dios, el Señor Jesucristo, al apóstol Pablo, llega el mensaje de Dios, el llamamiento de la vida de Pablo por parte del Señor Jesucristo, llega cargado de amor. Por eso el apóstol Pablo, esta mente brillante de la que hablamos la semana pasada,
fue transformado de una manera radical, trascendental, incomprensible. Un hombre sumamente educado. Es visitado por la presencia misma del Señor Jesucristo y Pablo cae al suelo. Vimos en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Cae y ahí dice: Kyrios, ¿qué quieres que yo haga? Jesús, Señor, Jehová, Yahvé. Kyrios, cuando está Pablo en el suelo, le dice: Kyrios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A partir de ese momento, cuando la vida del apóstol Pablo cambia, empieza él a evangelizar, habiendo sido instruido por el Espíritu Santo de Dios, por el Señor Jesucristo mismo, empieza a escribir, y en esta predicación del día de hoy habremos de ver cómo en esta parte de estos versículos podemos ver algo importantísimo. Déjenme les digo algo. Muchas predicaciones que ustedes han escuchado aquí en Misión de Gracia, todas y cada una de ellas tiene su importancia en su momento, por supuesto. Es la voz misma del Espíritu de Dios hablándonos a través de la Escritura. Pero el día de hoy es necesario, yo te suplico lo siguiente, que si tú, o más bien yo, no logro comunicar correctamente el Evangelio de Dios, yo te suplico que por favor pongas una cita con cualquiera de los pastores y tú digas: yo necesito entender esto. ¿Estamos de acuerdo? Esta predicación la tengo dividida en 3 partes. Es el Evangelio prometido de Dios. Ese es Jesús, el Evangelio. Y la tercera parte es la resurrección de Jesucristo. Es prueba de que este Evangelio es verdadero. Este tema del Evangelio es el tema fundamental del libro de Romanos. Dios nos dio Romanos para explicarnos muchas cosas que si no lo tuviéramos, no las entenderíamos, aunque tuviéramos todo el Nuevo Testamento. Así de trascendental es este libro. Entonces ha llegado el tiempo en el que nosotros lo estudiemos, lo prediquemos, porque quiere Pablo, inspirado por Dios, que todos entendamos que todos somos pecadores y cometemos injusticias. Todo esto que le estoy diciendo está en versículos, ¿ok? Que la ira de Dios se revela contra todo lo que es impiedad e injusticia. Ahí está el versículo, Romanos 1:18. Dios ha revelado su propia justicia, la que se consigue por fe, no por obras. Por consiguiente, solo a través del Evangelio se obtiene la salvación de los que confían en Cristo. ¿Se fijaron bien? Por consiguiente, solo a través de las buenas noticias se obtiene la salvación de los que confían en Cristo. Por lo cual, Pablo no se avergüenza del Evangelio. Por eso Pablo está dispuesto a ir a anunciarles las buenas nuevas. Este Evangelio prometido, esta es la primera parte, tenemos nosotros documentos históricos, los cuales están en la palabra de Dios, en donde cualquier persona, fíjense nomás, cualquier persona aún atea, que tenga una mente abierta y dispuesta a querer saber si realmente lo que está escrito es verdadero, lo único que tiene que hacer es ver lo que está escrito en toda la Biblia. Este Evangelio que llegó a nosotros por medio de palabras estaba prometido desde hace miles de años. Miles de años está prometido y lo vamos a ir viendo en un momento. Pero quiero nomás decirles lo siguiente, porque quiero que en esto entendamos y que nos podamos deshacer de la errónea idea de que todas las religiones te llevan a Dios. Te suplico, te ruego por favor en el nombre de Jesús que te deshagas de esa mentira. Las religiones del mundo, todas las religiones del mundo, excepto el cristianismo, te da una serie de
cosas, de mandamientos, de condiciones, para que tú puedas llegar a ser iluminado, para que tú puedas llegar a la eternidad que ninguna de ellas se lo promete. Te llegan a hacer creer que tú entre más te esfuerces, más vas a poder crecer en tu espiritualidad y eventualmente llegar a Dios, lo cual es imposible. ¿Sabes por qué? Porque Dios es santo. Y Dios no tiene relación con el pecado. No tiene. Por eso cualquier promesa que te haga cualquier religión de la tierra, si no es el que deposites tu fe en la persona de Jesucristo, es una literal mentira. Si te dicen que necesitas fe más obras, te están engañando. ¿Por qué? Porque las obras son el resultado de haber tú depositado tu fe en la persona de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahí está escrito. Entonces, si alguien te dice que tú tienes que hacer obras, la pregunta es la siguiente: ¿cuáles? ¿Cuántas? ¿Qué de las personas que no pueden hacer una sola obra, no únicamente por sus estados socioeconómicos, geográficos, físicos, donde no pueden moverse, donde no pueden más que hablar en ocasiones y ni siquiera eso, se van a ir al infierno porque no pueden hacer obras? Entonces tenemos un grave problema de aceptar que alguien le agregue algo al evangelio de Dios. El teólogo A.W. Tozer lo puso de una manera, me encantó, dice así: Jesucristo no vino a condenarte, sino a salvarte. Conociendo tu nombre, sabiendo todo sobre ti, sabiendo tu edad, sabiendo lo que haces, dónde vives, lo que comiste para la cena, lo que comerás mañana para el desayuno, dónde dormirás esta noche, cuánto cuesta tu ropa, quiénes eran o son tus padres. Te conoce individualmente como si no hubiera otra persona en el mundo entero, pero a pesar de saber todo de ti, murió por ti como si hubiera sido el único perdido. Sabe lo peor de ti y a pesar de eso, es el que más te ama. Porque siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Una pregunta sencilla. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era un asesino. Era un blasfemo. Se le apareció Jesús y le dijo: Pablo, a ver, haz una oración de fe y yo te voy a recibir. ¿Qué leemos en el libro de los Hechos, capítulo 9? Le habló el Señor, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice: ¿quién eres tú, Señor, a quien yo persigo? En ese momento la vida de este hombre que se encuentra con el Dios verdadero es transformada. No se esperó a que Pablo cambiara. No se esperó. Hay gente que espera ser mejor, ser buena para ser aceptada por Dios. Quiero que sepas algo. Por más bueno que seas, mientras tú no te arrepientas y reconozcas al Señor Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor, las lágrimas más sinceras de tu arrepentimiento van a estar manchadas de pecado. Y no hay nada que puedas hacer para obtener salvación por tus propios méritos. No existe. Por eso el evangelio viene del cielo. Dice el evangelio de Dios que Él había prometido. El evangelio, hermanos, no se trata de nosotros, de lo que tú hagas. Se trata del amor de Dios por la humanidad corrupta que no quiere nada con Él. Yo no sé tú, pero cuando el Señor me alcanzó a mí, yo no lo andaba buscando. Yo me burlaba de los cristianos. Y me acuerdo ese día que estaba yo bien dormidito a medianoche, habiéndome yo acostado creyendo que era Juan Camaney, que Juárez estaba más suave porque yo ahí vivía. Feliz,
Yo no conocía esa onda de que estaba triste, deprimido. Yo no sabía que era eso. Y viene el Espíritu de Dios y toca en la medianoche a mi corazón para hacerme saber que lo único que yo era un pobre, miserable, desventurado, desnudo y ciego. Y lo hizo con tanto amor que me quedé atónito. ¿Y qué es esto? Yo creía que era feliz. Yo creía que estaba todo bien con mi vida. Era terrible. No únicamente no me pidió permiso, llegó y me visitó con su amor y a los días se manifestó a mí. Hermanos, cuando nosotros entendemos de este mensaje de Dios, vamos a poder entender todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. La clave para poder entender la palabra de Dios radica en la persona de Jesús. En que este Jesús que había sido prometido está anunciado por todo el Nuevo Testamento. El Evangelio son las buenas noticias, pero no solo eso, sino que Dios desde el mero principio de la creación ha estado anunciando a partir de Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablando del mismo diablo y del Señor Jesucristo. Dios haciéndole una promesa a la humanidad: va a venir un Salvador. Tú le vas a herir en el talón, pero Él te va a dar en la cabeza. Hasta Malaquías 4:15, donde habla Elías de que habría de venir antes de Cristo y preparar el camino. El Elías que vino en la forma de Juan el Bautista, vino a preparar el camino para el Señor Jesucristo. Entonces el Evangelio no aparece necesariamente como algo novedoso, estaba anunciado, estaba profetizado por los profetas. Y los apóstoles habrían de dar testimonio de todas estas profecías. Lo vemos en la predicación de Pablo en el capítulo 13, el versículo 22. Pero quiero que leamos una donde el apóstol Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, quiero que lo busquen por favor y no quiten su dedo de Romanos, porque vamos a volver ahí. Pero busca por favor en Hechos 2. Vamos a leer del 14, Hechos 2, del 14 al 36. Vean las citas que el Espíritu Santo trae a la mente de Pedro a la hora de estar predicando. Como todas y cada una de ellas vienen del Antiguo Testamento. Dice en el versículo 14 del capítulo 2 del libro de los Hechos: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Se va a la profecía de Joel: y en los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí estaban ellos recibiendo el Espíritu Santo, dice. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales aquí abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No dice: y todo aquel que haga buenas obras será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual
Mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Este es el Señor Jesucristo hablando, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David otra vez, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había prometido, le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne, vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos vosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hablando de una manera profética, entendiendo ya lo que el rey David había escrito en los Salmos, donde decía que Jesús le decía al Padre: me sentaré a tu diestra. Y el Padre diciéndole: te vas a sentar a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Dice, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesucristo, que había de resucitar de los muertos. Están citas en todo el Nuevo Testamento donde el Señor profetiza su venida. Dice el Salmo 16, les voy a leer versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Lo acabamos de leer. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Hermanos, una y otra vez el Espíritu de Dios diciéndonos: este evangelio que está prometido, ha estado prometido por miles de años. La estimación es que el Génesis se escribió aproximadamente 4000 años antes de Cristo. Y vemos el libro de Malaquías, algunos 300 años antes de Jesús. ¿Cómo sabían estos hombres? ¿Quién les dijo? Solamente el Espíritu Santo de Dios les pudo decir. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, es el capítulo 8. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Dice Isaías 28:16, por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en él no será avergonzado, no será sacudido. ¿Por qué es importante hablar de estas cosas, hermanos? Porque si alguien quiere saber de esta salvación que Dios prometió, la puede investigar con los escritos teológicos más seguros que existen sobre la faz de la tierra. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, donde este evangelio que se había prometido no es única o exclusivamente una persona, no son palabras, es una persona. Jesús es el evangelio, Él son las buenas noticias. Les voy a leer de un versículo del Evangelio de Juan, donde el Señor Jesucristo habla de Él. Les voy a leer del capítulo 5, versículo 39. Escuchen lo que dice. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice el Señor Jesucristo, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Dice, las escrituras están hablando de mí. Yo soy esa persona de quien se profetizó en todo el Antiguo Testamento. Ya llegaron las buenas noticias encarnadas en la persona de Jesús. ¿Recordarán ustedes el pasaje del libro de Lucas, donde va Jesús con dos personas, dos hombres, y les empieza a preguntar qué es lo que pasa? Dice, ¿eres tú el único forastero que no sabes lo que ha pasado? Y le dice Jesús, les empieza a platicar desde el Antiguo Testamento. Les platica toda la historia de cómo estaba profetizado de él. Y casi al final del capítulo 24, en el versículo 25, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Ustedes recordarán en esa parte, dice, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. ¿Sí sabes por qué? Porque la palabra encarnada de Dios estaba afectando sus vidas, estaba afectando sus corazones de una manera personal, íntima. Nuestros corazones ardían cuando estábamos escuchando la palabra de Dios, pero ¿qué les dijo? Insensatos, tardos para creer todo lo que los profetas han dicho de mí. Y el día de hoy, mucha gente en muchas partes, en muchas iglesias, escuchamos y escuchamos y escuchamos, y Jesús parece un ente alejado de nosotros, sentado a la diestra del Padre que lo está, pero está presente. El profeta Isaías en el capítulo 9 dice, nacerá y le pondrán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Su misma esencia, su persona, su espíritu va a estar con ustedes todos los días. Tardos de corazón. Hermanos, me preocupa que en ocasiones escuchamos sermón tras sermón tras sermón y nuestra vida sigue igual. En ocasiones esforzándonos por ser mejores cristianos, y la persona de Jesús, ¿en dónde está? No entendían, a pesar de haber pasado tanto tiempo con Jesús. No entendían. Y gente en ocasiones dura años en la iglesia y no entiende. Piensan que es una religión como esas que se anuncian, ¿verdad? En la que te prometen riquezas y no problemas. Dice el doctor John Piper, como me encanta, Cristo no murió para perdonar a los pecadores y que continúen atesorando cualquier cosa por encima de ver y saborear a Dios y deleitarse con Dios, para que las personas fueran felices en el cielo, aun si Cristo no estuviera ahí. Hijo, qué cosa tan tremenda. El evangelio no es una manera de llevar a la gente al cielo, es una manera de llevar a la gente a Dios. Es una manera de superar todos los obstáculos a la alegría eterna en Dios, en la persona de Dios. Si no queremos a Dios por encima de todas las cosas, no hemos sido convertidos por el evangelio. Tú no conoces a Cristo. ¿Sí me estás escuchando? Si Dios no es tu máximo deleite el día de hoy sobre la faz de la tierra, tú no conoces a Dios. No has entendido el evangelio. Cristo no está en tu corazón. El evangelio es las buenas noticias de que Dios le quiere otorgar perdón al mundo entero por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, para ser reconciliados con Dios, para deleitarnos con Él todos los días de nuestra vida. Y al estar nosotros llenos de ese conocimiento y de esa convicción en la que le damos gracias a Dios porque está en nosotros, entonces nuestro corazón va a arder
va a arder a la hora de leer las Escrituras, cuando te pones a leer y dices, gloria Rey. Así como Pablo, que de repente empezaba a alabar a Dios, porque estaba hablando de la persona de Jesús al hablar del Evangelio. El regalo de Dios, hermanos, debe ser algo tangible en cada uno de nosotros, aplicable en todas las áreas de nuestras vidas. Puesto que Dios nos ha reconciliado con Él, hemos sido perdonados por Jesucristo, llenos de su Espíritu Santo, entonces con ese gozo podemos amar a las personas en la casa. Podemos llegar a nuestro trabajo y llevarnos nuestra Biblia y abrirla para que alguien te pregunte, ¿por qué tienes esa Biblia abierta? O ¿por qué tú eres diferente? Cuando en algún momento dado te propones llevarles donas a tu trabajo. O algún detallito ahí para que te pregunten. Provoca en tu trabajo que te pregunten, ¿por qué eres así? ¿Por qué si saludas aunque no te saluden? ¿Por qué si perdonas cuando no te perdonan? El Evangelio no es una doctrina de palabras, hermanos, sino de vida. No puede ser captado solo por la razón y la memoria, sino que se entiende plenamente cuando posee toda el alma y penetra en los recovecos internos del corazón, decía Juan Calvino. Hijo, man. Les puse todas las citotas ahí para que se las lleven a su casa y las mediten, que las oren, que le digan, Señor, yo quiero esto, yo quiero dejar de ser un religioso, que se ande esforzando en sus esfuerzos por agradarte a ti. Cristo ya agradó a Dios por nosotros. Lo que nosotros necesitamos es entregarnos a Cristo, como dice Romanos 12, como un sacrificio vivo, santo. Vengo a entregarte mi vida, Cristo Jesús. Reina en mí. Dime qué es lo que quieres que yo haga. Por eso ahora oramos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Hermanos, nosotros necesitamos renunciar día a día a nuestra voluntad caprichosa, testaruda, inútil. La de Él es buena, agradable y perfecta, dice Romanos 12:2. Esa es su voluntad para tu vida. El Evangelio, hermanos, no es solamente reconciliarnos con Él. Nos quiere dar a su Hijo Jesucristo para que habite en cada uno de nosotros. Abran sus Biblias en el capítulo 3 del libro de Efesios, por favor. Porque esto es algo que tú tienes que llevar el día de hoy. Tú tienes que responder al mensaje que de la boca de Dios ha salido para toda la humanidad. Pero solamente aquellos que respondan a Él por fe. Por fe. Como dice Romanos 10:10, que si lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para salvación. Sí, Jesús, tú eres mi Señor, mi Dios. Dice el versículo 14, por eso Pablo, habiendo conocido este evangelio glorioso, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, vean aquí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, para que habite Cristo por la, ¿qué dicen sus Biblias? Por la fe. Por la fe. Es importantísimo, hermanos, que nosotros entendamos que el Evangelio es una persona que nos ha venido a traer salvación. Dice el apóstol Pablo,
cuando alguien te quiere enseñar un evangelio diferente. Ese evangelio que te promete cosas que Jesús nunca te ha prometido, que te ha hecho creer que tú vas a ser rico, feliz, y tú vas a estar sano, no es otra cosa más que una mentira de la boca del diablo. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, mas si aún nosotros, el apóstol se pone en la postura de que la gente tiene que entender esto. Versículo 8 del capítulo 1 de Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que has oído, que sea maldito. Esto está inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Si alguien te dice algo diferente a que fuera de la persona de Jesucristo, tú puedes obtener beneficios de Dios, está maldito. ¿Lo oíste bien? Si tú puedes llegar a Dios, si tú puedes llegar o crees que puedes llegar a Dios por medio de Mahoma o de Buda o de cualquier líder religioso que todavía está en la tumba, es una diablura literal. Si tú has creído algo así, que si tú le das a Dios dinero, Dios te va a prosperar, te han engañado. La gracia de Dios no se compra, hermanos. ¿Tú quieres tener dinero? Ponte a trabajar. ¡Y duro! Pues sí, ¿no? Pues ¿qué la quebramos? Póngase a trabajar, duro. Dios bendice el trabajo. El trabajo existe antes de la caída en el libro de Génesis. Ahora nos lleva al tercer punto y último, donde la resurrección de Jesucristo es la prueba de que este evangelio es verdadero. Hermanos, nosotros podemos creer muchas cosas teológicas, pero la cuestión de la resurrección del Señor Jesucristo ha creado un problema para mucho intelectual, que dice, yo estoy de acuerdo, yo voy a la iglesia, yo hablo con Dios, pero eso de que Jesucristo se levantó de los muertos, y ahí te la debo. Te la debo. Tim Keller lo puso así, me encantó cómo lo puso. El autor Tim Keller, autor de varios libros que aquí recomendamos, uno de ellos es El propósito del matrimonio, así se llama, ¿verdad, Guillermo? El propósito del matrimonio. El significado del matrimonio, gracias. Lo recomendamos a toda pareja casada. Si Jesús resucitó entre los muertos, entonces tienes que aceptar todo lo que dijo. Si no se levantó entre los muertos, ¿por qué preocuparse por algo de lo que dijo? Todo entonces en un momento todavía sido mentira, ¿no? El asunto aquí es que todo no depende de si te gusta o no su enseñanza, sino de que si se levantó entre los muertos o no. Dice Pedro cuando estaba predicando en el capítulo 2, y a este Cristo Dios lo levantó de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Todos los que estaban ahí. Lo vimos, hablamos con él y Pablo lo vio. Si no resucitó de los muertos, entonces la religión cristiana es una falsedad. Tú estás en lo correcto. Si Jesús no se levantó de los muertos, tú no tienes por qué creer. Pero puesto que resucitó, todo lo que dijo, es cierto y va a suceder. Y lo que quieres tú que suceda en tu vida, por principio de cuentas, que el amor de Dios llegue a lo profundo de tu corazón y que lo ames y que te empieces a deleitar con Él, para que el día que tú seas llamado a su presencia te goces, te deleites. Por eso decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, decía Pablo, yo prefiero morirme, pero por causa de la obra, pues aquí me quedo porque los quiero servir. Quiero alcanzar a mis parientes según la carne, dice el capítulo 10 del libro de Romanos. Vamos a leer el capítulo 15
de Primera de Corintios. Porque yo no quisiera que hubiese aquí entre nosotros, aun después de leer esto, continuaras en tu postura, pero no quisiera que ninguno de los que estamos aquí llegásemos a estar en la categoría de la cual Pablo nos habla aquí, en el capítulo 15 de la primera carta de Corintios, del versículo 1 al 19. Esta carta la envía el apóstol Pablo a los corintios que tenían una serie de dudas, de inquietudes, de problemas teológicos, donde algunos no creían que Cristo hubiese resucitado. Y les dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, fíjense, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú estás creyendo en vano lo que creas. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, todo lo que ya leímos, algunas partes, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y a otros, los cuales ya duermen, perdón. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Quiere que quede bien claro. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo, los que ya murieron, en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Una persona que no crea en la resurrección del Señor Jesucristo, no únicamente no conoce el Evangelio, no conoce el poder del Evangelio. Tim Keller dice la diferencia entre conocer a Cristo, dice, no está en sus hojas, ahorita van a llegar a esa parte. La diferencia entre conocer a Cristo y conocer el poder de su resurrección es la diferencia entre conocer a una persona y parecerse a ella. No se trata de relación, sino del crecimiento sobrenatural del carácter. Cuando Pablo dice quiero conocerlo, significa quiero estar con él. Pero cuando dice quiero saber del poder de su resurrección, significa quiero ser como él. Mira la ira en tu vida. ¿Cómo se va a convertir eso en perdón? Mira tu inseguridad. ¿Cómo se va a convertir eso en confianza? Mira el egocentrismo. ¿Cómo se va a convertir eso en compasión y generosidad? ¿Cómo? La respuesta es que las cosas muertas son tomadas por el Espíritu de Dios. Y ahí en sus notas sí dice, en el momento en que decidas recibir a Jesús como Salvador y Señor, el poder del Espíritu Santo entra en tu vida
es el poder de la resurrección, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos. Hermanos, este es el poder del Evangelio que Dios hace que nosotros, que de ninguna manera y con ningún esfuerzo hubiéramos podido llegar a Dios. Él nos hace llegar a Dios. Donde no había vida, de hecho, donde hay muerte, hay vida por el poder del Evangelio. Este es el poder de Dios, que es el único que nos puede hacer creer en Él y depender de Él. El poder del Evangelio en la persona de Jesucristo morando dentro de ti es la única manera que te puede llevar a que le creas, a que dependas de Él. No existe otra manera. Y eso viene a nosotros por el poder del Espíritu Santo de Dios que levantó a Cristo de los muertos y que te va a ti a inclinar hacia Él, pero te va a llevar a su palabra, la cual es el poder de Dios para transformarnos, la palabra viva de Jesús que se ha quedado escrita. Cuando llega Pablo a una iglesia en Macedonia, en Grecia, pasa unos años ahí, pasa un tiempo, finalmente acaba en Éfeso, y está Pablo por irse con los hermanos, había pasado buen tiempo con ellos. A la hora de que se va, en el libro de los Hechos, les dice así, les voy a leer esto que les escribe Pablo, que les dice Pablo a los ancianos de la iglesia, los manda a llamar a todos los ancianos, y les dice esto, les voy a leer del capítulo 20 del libro de los Hechos y del versículo 32, es el último versículo que voy a leer el día de hoy. Dice Lucas en el capítulo 20 de los Hechos, versículo 32, se está despidiendo, están llorando todos, están abrazados de Pablo y les dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, de ese favor sobre favor para con nosotros, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios es a la que Pablo los está encomendando. No les dijo, pórtense bien, échenle ganas, tú puedes. Los encomendó a la palabra de Dios que tiene poder. El Evangelio de Dios, hermanos, es el poder de Dios. Dios nos ha revelado de su palabra el día de hoy a través del libro de Romanos, que este Evangelio que el Señor Jesús, que Pablo predicaba, estaba respaldado, estaba prometido y estaba testificado por el poder de la resurrección. Para ellos que lo leyeron en aquel momento, no hubo más que una opción, puesto que sabían que muchos lo habían visto resucitado y no podían negar. El día de hoy para ti hay una bendición especial. Y la bendición especial es la siguiente. Cuando llega Tomás con Jesús y le dice el Señor Jesús, ven y pon tus dedos en esta llaga, en mis manos. Y se arrodilla Tomás y le dice, mi Señor y mi Dios. Y le dice, Tomás, porque has visto, creíste. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Y tú, si no conoces a Jesús, tienes una bendición adicional por parte de Dios. Dios te quiere bendecir, te quiere visitar. Te ha dicho, este es mi evangelio, que te amo, que te quiero perdonar tus pecados y que quiero habitar en ti, en la persona de mi Hijo, para que arraigado y cimentado en amor seas plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura y el amor de Cristo que excede todo entendimiento. Cuando tú por fe recibes eso, vas a descansar. Y la iglesia
va a ser entonces el lugar del placer, donde llegas tú a gozarte con toda la congregación de los santos, a alabar a tu Señor por todo lo que hiciste en la semana, por todo lo que viviste, por haber visto el amor de Dios que no se aparta de ti todos los días del momento en el que tú le entregas tu vida a Cristo. Si tú habías estado pensando que venir a la iglesia era religión y no una persona, yo te animo a que el día de hoy le digas, Señor Jesús, yo era uno de esos. Y yo me arrepiento. Y yo te invito a mi corazón, que seas mi Señor y que seas mi Dios y que me hagas saber qué es lo que tengo que hacer. Queremos orar por ti y al final, si quieres pasar al frente, y si no te animamos a que pases esa pérgola, ahí hay personas que están capacitadas para guiarte, vamos orando, vamos a pedir a Dios y a recibir de esa bendición incomprensible que nos ha dado por medio de su amado Hijo Jesucristo, a quien le damos toda la gloria. Señor Jesús, gracias que eres las buenas noticias de nuestra vida, que porque tú vives en nosotros podemos amar, perdonar, bendecir, ser transformados, ser afirmados, arraigados, cimentados en amor. Señor, queremos conocerte más y más todos los días de nuestras vidas y, Señor, ver tu palabra que nos habla de ti y que eres tú mismo, pues aquí estás tú, tu poder. Hoy recibimos de tu bendición y queremos darte muchísimas gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Que Misión de Gracia sea una congregación donde todos los que asistimos seamos gente que hayamos nacido de nuevo por medio del arrepentimiento de nuestros pecados, pero sobre todo por la fe en Cristo Jesús. Hoy pedimos esta bendición y la recibimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y para tu gloria, Padre. Amén.